Buenas, buenas amigos, estamos de vuelta con un video del mitómano. Otra vez analizamos Dominios de Ra, el aniversario. Esta vez vamos con los sacerdotes, el sacerdote tótem. Un mazo que se le dio bastante visualizaciones al comienzo del aniversario. Se mostraron cartas, parecía que iba a ser un mazo poderoso, pero quedó ahí. Yo lo he estado utilizando, he jugado en liga, he ganado algunos duelitos por ahí, pero no es solvente, no está para el meta. Le falta algo. Entonces, ¿cuándo estará brutal el sacerdote tótem? Vamos a analizar primero qué nos trajo el aniversario. El aniversario nos trajo varios rewards. Bueno, el aniversario nos trajo rewards, pero varios rewards enfocados en esta estrategia. El principal es Ayu, un 2-2 que hace botar una carta por cada tótem en juego, tanto tuyos como oponente, y en ambos turnos, si es que te atacan, claro, en guerra. Es un reward de un aliado que tenía coste 4 y que hacía el mismo tipo de daño, pero atacando. Entonces ahora lo hicieron mucho más utilizable en una estrategia defensiva. Tenemos el reward de Ramla. Ramla era un aliado coste 4 fuerza 2 que hacía prácticamente lo mismo, solo que las cartas que no eran totems iban desterradas, entonces era más mala. Ahora cuesta uno menos y las cartas son barajadas. De todas formas, pese a que mira 3 cartas, no como Afrodita o Idmos que solo miran una, la posibilidad de que te salga un tótem es menor a que te salga un aliado, por ejemplo. Porque tú no vas a llevar no vas a llevar los 16 tótems. Puede que sí, pero es muy poco probable porque no hay tantos tótems buenos. Entonces, al menos en la edición es muy difícil llevar tantos tótems, y en el libre es también complicado porque aunque hay más tótems buenos, no puedes dejar los talismanes fuera, los talismanes más clásicos, las anulaciones. También tenemos a Cheru, que también salió reward. Era la misma estadística, pero él solo protegía un tótem. Actualmente lo que hace es también traer un tótem de coste 3 o menos del cementerio sin pagar su coste. Esta es una de las cartas que da recursos de forma más fácil, más sencilla, porque tú esperas que caiga algo al cementerio. Si lleváis hartos tótem, de más que va a haber un tótem ahí, te traes tu tótem con Acheru y aparte lo proteges. Entonces una excelente carta para la estrategia, y además tiene fuerza 3 que ayuda a bloquear y atacar. Tenemos Jewel, que es como un robo relativamente selectivo porque es búsqueda y robo, pero solo busca totem de coste 3 o menos. Y luego roba una carta. O sea, viene siendo, ocupa como el espacio del Effort, pero siendo más específico, ya que te busca el totem. También tenemos Dones del Niro, un reward que no ve juego en este mazo, pese a que está hecho para este mazo, porque busca un aliado de coste 3 o menos, o un totem de coste 4 o menos en el castillo y lo pone en la mano. Claro, en juego bastante avanzado, su coste te puede ayudar a buscar lo específico. Puedes terminar buscando una carta como el mismo Ayu, un totem que te ayude a devolverte. Además que el 4 o menos no lo hacen la mayoría de cartas, como vimos a Cheru y Yuwal interactúan con totem de coste 3 o menos. Tenemos el Sakara, que tuvo un reward sencillo que pasó de ser desterrado para cancelar un ataque a ser destruido, lo que ayuda a que vuelva con más facilidad. Puede ser barajado, puedes traerlo del cementerio con Acheru. Entonces se vuelve una mecánica que se va ciclando más. Entonces ayuda mejor a protegerse, además que una protección bastante buena el Sakara. Tenemos la pirámide curvada, que baraja una, o sea, no la baraja exactamente, pone la carta en la parte inferior. No combina mucho con el mazo, quizás funcione más con Eterno, que tiene ahí el Eterno nuevo reward que roba desde la parte inferior. Tenemos los gatos sagrados, que está obviamente enfocado al mazo totem, pero que está mal pensado porque no vas a gastar un espacio de talismán en un mazo donde tienes que llevar 16 aliados, tanto en edición como en libre, y varios totems, porque la estrategia es totem, metiendo un talismán que solo haga esto. Entonces no conviene para nada. Quizá en un full totem hubiera servido, pero como ese formato ya no se está jugando, es una carta que no se va a ver nunca. Y los dos rewards buenos son Abismo, que van todos los mazos, y en este mazo se le saca mucho más rédito porque lo puedes buscar con Yugo, lo puedes traer de vuelta con Acheru, te ayuda a aumentar el daño con Ayu, y aparte hace el control que hacen los otros mazos de RAM. Y Abusin Bell, que al igual que el Abismo, tiene las mismas utilidades que los otros mazos, pero aparte te da esas posibilidades de tanto buscarse, ciclarse y hacer votar. Vamos a estar analizando también cartitas que ya estaban y que van en este mazo. Uno es el Tebas. El Tebas es bastante bueno porque ayuda a frenar estos agros, que son como el principal punto que tiene que ver este mazo, es cómo frenar los agros para poder armarse. Y el Tebas le da harta ayuda.
Eso sí, el faraón y por ahí el goblin a veces pasan por debajo del Teba y aparte que son los mazos más explosivos, y el Teba no lo detiene. Además que ahora es harto más fácil sacarse totem, entonces no es como que se va a quedar permanentemente ahí. Ahora si te lo traes con Achero y lo protege ya ganáis un turno al menos, entonces así vais haciendo turnos para armar tu estrategia, porque la estrategia es bastante lenta. Tenemos el Duat que salió en 2.0, que baraja por aliados en juego, en un mazo donde tienen que ir aliados sí o sí, y es de tipo totem. Duat viene bien, entra en turnos bien avanzados porque igual es coste 4, se tiene que jugar de la mano sí o sí. No hay forma de reducirle el coste ni generadores de oro para acelerarlo, pero generalmente viene a salvarte al final. O sea, tenéis 4 aliados, barajáis 4, si lográis barajar 2 turnos ya ganáis un turno adicional, aguantáis un daño. Una carta interesante que al menos debería ir por una de los mazos totem sacerdote, al menos por ahora. El Ojutjat, que ya vimos la interacción ahí que trae el abismo, que trae la Bell. No sé cómo lo terminaron resolviendo al final, bien enredada esa estrategia. Pero funciona bien, el Ojutjat trae los totems, cualquier totem que necesite, en juego temprano tanto como en juego avanzado, donde una carta específica te puede terminar salvando. Una carta que estaba en edición, que es el Imhotep. Yo pensé que Imhotep iba a traer un rework, especialmente para esta estrategia. Pues era la carta más enfocada en la estrategia que había antes de los reworks, ya que aparte de que tiene el que quita habilidad como Takelot, una defensa espectacular de prevención botando 3 cartas, tiene una habilidad en vigilia que todos los turnos pagas de oro para buscar un totem en castillo o cementerio y traerlo a tu mano. Entonces está aliado quizás con un coste más bajo o un pequeño arreglo en su habilidad, podría ser el centro del mazo. Habría que ver qué pasa después. Ahora en el último producto que salió vinieron 2 cartas nuevas que puede que traten de ser enfocadas en el mazo totem, pero que no sirven para nada o son muy específicas. El primero es que vete la Hawa, que es un totem coste 3, que claramente se estaba pensado en la estrategia porque aparte de, bueno, tiene una restricción que solo puedes tener en un juego, es que si tienes 2 o más totem puedes agrupar un oro aliado que controle en tu fase final. Entonces claramente ellos dicen, claro, él juega mazo totem y puede agrupar oro al final. Pero en un mazo totem van a haber muy poquitos talismanes. Entonces, más allá de guardarte ese orito para jugar un relámpago arcano, o quizás 2 para el gran guardián, y los oros para atrás, quizás el toro apis, porque en realidad tenemos el toro apis, o para reutilizar un escarabeo, son como jugadas muy puntuales para pagar 3 oros. O sea, terminas perdiendo recursos por jugarlo. Es como medio específico y no por ahora no apoya mucho a la estrategia totem, sino que más apoya un control set simple, normal. Pero como la mayoría de los mazos no llevan tantos totem, es una carta que no va a ir en ningún mazo por ahora. Y el otro es el Secretos del Chacal, es un poco mejor. Eso sí, cuando se juega se destierra y busca un totem de coste 3 en el cementerio, lo juega sin pagar su coste. Eso sí, no va a entrar en un mazo, podría ir quizá, habría que testearlo un poquito, pero para mí sería mejor llevar una copia adicional del totem. O sea, ¿para qué vaya a poner claro, te puede buscar cualquier totem, pero al final termina siendo un talismán que se va a perder en el sacerdote porque no tiene recuperación de destierro. Y aparte te genera menos mesa. Claro, va a traer un totem, pero quizá vaya a traer un totem coste 2, vaya a perder un oro, podrías tener otra copia de ese mismo totem. Está ahí como testeable, pero es regular, no es una carta que viniera a darle una bonificación al mazo, que le vaya mejor. Vamos a analizar un poquito el mazo, al menos como lo he visto y como lo jugué yo. El turno 1 es débil, pero porque el mazo tiene que enfocarse en armar. Entonces al principio tiene que un poquito protegerse, jugar para atrás, varios turnos hasta que tenga recursos suficientes para empezar a armar su estrategia, que es bien combo al final. Entonces el turno 1 muchas veces uno lo avisa y no viene mal, para frenar el agro, y si se queda en mesa puede ayudarte a barajar después. O simplemente un bloque interesante, incluso si no tuviera ninguna habilidad y solo no atacara, o la avisa igual iría en este mazo, porque el bloque que se necesita al principio del juego. Claro, uno dice, voy a llevar unos 6 quizás para meter daño al tiro, pero si empezáis a dejar la defensa, empezáis a recibir daño y recibes mucho daño, se te pueden caer los poquitos aliados y armas que hay para hacer el daño real del mazo. Entonces en ese caso mejor llevo el otro mazo, el mazo clásico del sacerdote. Turno 1 también es bueno abismo, porque va a arrasar al oponente sí o sí. No te va a dejar mesa, porque igual él se tiene que salir del juego, no te va a generar aliados, no te va a acelerar el juego, pero al menos va a arrasar al oponente, te va a dar un turno adicional. Y otro
uno que abrí muchas veces fue iniciar con Abu Simbel simplemente para robar una carta. Al menos te deja la mesa y después te puede proteger de algo más adelante. Entonces como una predicción que quedó ahí pasiva por coste 0, pero que el primer turno te dio un robo por coste 2. El problema es que ahí pasa daño, entonces no es como lo ideal. Por eso la bici es como la mejor opción ya mismo, dependiendo contra qué te enfrentes. Un turno 1 malo es Ayu, que siendo coste 2, después claro, si queda en mesa una amenaza probablemente intentes sacarlo. Pero a lo mucho va a ser 1 o 2 de daño antes de que lo saquen de la mesa, porque el siguiente turno vaya a jugar un totem. Entonces no es buen turno 1. Y otro que es un turno 1 interesante que es Resplandor de Eka, ya que un mazo que juega para atrás juega Parecido Eterno. Quizás jugar Resplandor de Eka turno 1 no sea malo porque te da un robo y neutraliza la jugada oponente. Pero yo no quiero ya el Resplandor de Eka en este mazo, a lo mucho por 1. Entonces si lo termino usando turno 1 no estoy generando nada. Entonces este Resplandor de Eka, aunque es buena carta y te da tanto mano como un poquito de disrupción en el oponente, no es lo ideal llevar la Eka en el mazo. Lo ideal es armarse con Totem. O por último aliados que vayan con la estrategia. Entonces después de eso tenemos turno 2 fuerte. Sacerdote tiene turno 2 fuerte por sí mismo. No necesitaba estrategia Totem para tener un turno 2 fuerte. Estamos viendo el Jeffer como el turno 2 ideal para generar recursos. Aparte bloquea, tiene buena fuerza. Y esa generación de mano es como el ideal turno 2, pero también tenemos al Jewel, que es un poquito menos bueno porque tiene uno menos de fuerza y no son 2 robos, sino que buscar un totem y un robo. Pero ese totem puede ser ideal en este caso, depende contra qué te estés enfrentando. Por ejemplo, si es algo muy agro, voy a buscar tanto tebas como sacar. Entonces te aseguras con la protección quizás para el otro turno. Y un Jewel destruido o un Jefford destruido o que salga del juego no son dolorosos, entonces se pueden quedar en mesa para bloquear incluso. Obviamente, llevar una Kika, ojalá las dos a Kika y dependiendo cómo vayas armando el mazo, en turno 2 siempre es buena, porque vas a controlar tanto el ataque del otro turno si tu oponente se la saca rápido, como superarlo en mesa inmediatamente si te quedas con el aliado y la Kika se queda en mesa. Incluso el Kerger, que tampoco nunca es mala carta, jugarlo en turno 2 sirve como removal. Y aparte mete un poquito de presión estando ahí en el cementerio. Ahora es más fácil sacárselo del cementerio que antes, pero sigue siendo una carta muy fuerte. En los dos tipos de mazos sacerdote, incluso en uno más control clásico, Kerger siempre es una carta muy fuerte. Otro turno 2 puede ser un Teba, si te van con un agro fuerte, aliados potentes, o por ejemplo un olímpico te puso un panteón turno 2 y tienes que detenerlo, quizás sea bueno, o le salió Afrodita a Helios, que ha pasado un par de veces. El Tebas viene bastante bien, no tienes ni que sacarle los aliados. Después él tiene que preocuparse de sacarse los tuyos. Tu Tebas. Y otro puede ser minero, no lo probé por 3, por 2, por 1, pero muchas veces me termino comiendo los turnos jugando oros. Que sí, me acelera al final del duelo, pero recibes mucho daño. Entonces es como medio arriesgado. Ahí hay que analizar bien cuál es la mejor estrategia entre tener recursos o detener al oponente. Sabemos que va a salir una guardia gozosa, una fosea, un anillo de Godbury. La fosea que le dicen Terra. Va a tener que salir un tótem en este estilo, que probablemente va a ser lo que le dé el siguiente punto o siguiente nivel en el escalón al mazo sacerdote. Yo me imagino que como una quita habilidad destruye, la otra tope y la otra baraja, debe ser una habilidad más fuerte que solo destruir. Entonces probablemente va a ser o desterrar, quizá enviar al fondo, no es ilógico, puede ser, o incluso subir a la mano y que no se pueda jugar por un turno o algo así la carta. La habilidad secundaria existen varias posibilidades, desde que haga botar, de que traiga algo del cementerio quizás por cómo se juega agarrar. Ahí va a haber que ver qué tan buena sale ese tótem. Recordemos que por ejemplo la guardia gozosa hace beneficio de tótem que salieron después. Por ejemplo el Dinas Emry que permite jugarla por menos oro, aparte de robo. Tiene algunas mecánicas con faraón o sea con caballero digo, y se ve bastante bien también en Goblin. Goblin usa hartos totems. Entonces la guardia ha recibido ese beneficio y el anillo generalmente se juega por menos oro por tener Ogam. La Fosea, siendo la más fuerte de las tres, no tiene ese beneficio de jugarse por menos oro o por recursos adicionales, pero es la más fuerte de las tres, así que por ahora las tres siguen equilibradas tanto por la edición que están, las cartas con que se juegan y por el poder de sí mismas. Así que yo me imagino que el todo enterrado va a ser bastante bueno también.
¿Qué tenemos también? Hay cartas que no salieron al aniversario y que podrían tener reward enfocado en este estrategia. Una Skawit que originalmente protegía los oros de habilidad oponente haciendo que costaran más oros. Podría tener una habilidad relacionada con Totem, en una turno 1 además, quizás pueda traer alguna habilidad de jugar un Totem de costeo de la mano o algo así. La otra es Junet, que tiene una habilidad parecida a Cheru original, pero tampoco salió en aniversario, así que podría venir con algún reward relacionado con Totem. Quizás barajar Totem del cementerio, hay una cartita que ya hace eso, pero quizás de una manera más continua. Ya veremos si traen algún reward o si vuelven a salir. O se quedan ahí porque dan y volvieron que no salieron nunca. Y hay dos cartas bien icónicas, una es la Baiti y el otro es el Imhotep, que ya hablamos un poquito. Son sacerdotes ultra icónicos de Dominios de Ra que aunque Imhotep nunca se usó demasiado, es una carta de las 4 ultras que habían en la edición, que era Ramsés, Ra, que recibieron los dos rewards bastante buenos, simples y bastante buenos, y Giza, que sigue baneada en Racial Edición y que es de las cartas más fuertes del bloque. Pero Imhotep siempre estuvo un paso atrás, entonces yo creo que en relato Imhotep puede traer un reward fuerte que venga a apoyar esta estrategia. Me imagino yo que puede ser un bajar coste a 3, y con eso ya la puedes traer con la Venus y su habilidad funcionaría bastante bien, porque aparte de que se protege empieza a buscar todo de mi todo. Puede ser muy fuerte. Y la Baiti también podría ir por ahí. La Baiti sigue siendo una búsqueda poderosa. Claro, no te aumenta recursos en la mano, pero se usa estrategias como por ejemplo traer una carta del cementerio, ya sea con aliento a Anubis o por ejemplo la Cheru en el mazo Totem, te puede funcionar bastante bien. Entonces quizá también un baje de coste a 3 y los dos cartas quedan súper jugables. Y ambos funcionarían muy bien en esta estrategia Totem con ese coste. Serían muy fuertes y le darían dinamismo y juego a la estrategia. Otras cartas que yo pensaba, por ejemplo, que iba a traer reward sí o sí era la Esfinge de Giza. Es una carta que lo que hace es que se convierte en aliado para bloquear pagando 3, pero después vuelve a ser Totem. Esta Esfinge, aparte de tener coste 6, que ayuda para una cartita que vamos a ver después, está relacionada con Giza. O sea, yo esperaría que pudiera venir, si viene a cartas relacionadas a la estrategia Totem, que la Esfinge traiga algún tipo de reward. Quizás que se convierta en aliado sin pagar oro, quizás que sea indestructible, no sé. O quizás que haga algo con el cementerio, ahí habría que ver cómo podría hacerse un reward, pero yo creo que debería traerlo. O quizás alguna mecánica que le ayude a jugarse rápido. Por ejemplo, que alguna carta la topee para jugarla con la Ramla o algo similar, porque los demás no interactúan con su coste. También está el Valle de los Reyes, que icónico de Egipto, donde están la mayoría de los faraones, el mismo Ramsés y la mayoría de faraones están aquí, no en pirámides. Una carta que ayuda a barajar harta recuperación y ayuda a ciclar cartas también. Entonces, dependiendo cómo tengamos seteada la mesa, el valle puede terminar siendo muy decisivo. El problema es que su coste, no hay como traerlo rápido. Entonces, gastarse 5 oro y además sacarse una carta para empezar a utilizarlo es medio contraproducente. Yo lo probé en el mazo, una vez logré jugarlo con Ramla y funcionó bien, pero claro, pues entró gratis. Entonces, normalmente se me queda pegado en la mano, o lo descarto, o lo que sea. Es como la carta que sobraba entonces. Y Templo de Philae, que es una carta que es para hacer daño, de lo poquito que hay para hacer daño, porque ya vimos el Ayu, y aparte de eso, dentro de la estrategia no hay nada más para hacer daño. Este paga un oro y destruye una de tus cartas para botarle 3. Entonces, si hacemos algún combo ahí, que de una carta que al destruirse haga algo, pero sin que lo tenga que hacer por sí mismo, podríamos hacer un combito de daño, un combito de recursos, ahí habría que ver. También el problema de este tome, aparte de que hay que pagar un oro y destruir una carta que ya es un coste fuerte, es su coste impreso de carta, que es coste 4. Entonces este coste 4 igual es alto porque no ayuda con las cartas que hay actualmente. Y la Giza, dudo mucho que se liberen en Racial Edición, al menos pronto, pero es libre y ya está. Entonces ya vamos viendo qué tan poderoso puede ser. Todavía no se encuentra la fórmula en el racial libre de este sacerdote Totem, pero la Giza va sí o sí. Entonces ahí hay que ver cómo se va a ir desenvolviendo, pero yo en el racial libre veo a esta Giza en el mazo. Y veo el mazo funcionando. Con un par de cartitas más puede quedar poderoso. Y el motivo de por qué hicimos este video es porque nos mostraron una carta. Yo esperaba que mostraran un tótem, la verdad. Pero esta carta viene bien también, que es Ayu del Veneno, una versión alternativa del Ayu que ya tenemos.
que también hace botar cartas por el coste. Por eso traje estos últimos tótems de coste alto, porque este aliado bota por el coste de un tótem en juego. Entonces si por ejemplo nosotros tuviéramos la esfinge y tiramos le botamos 6 por 2 oro. Y aparte que se juega en la vigilia desde el cementerio pagando 2 oro, teniendo un tótem en juego, pero claro, no tenéis tótem porque no vaya a hacer botar cartas. Entonces la habilidad es como casi obvia. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos el templo de Philae, pagamos uno, lo destruimos y lo traemos de vuelta y hacemos botar cartas, podría ser un combo fuerte. El problema es que necesitas muchos recursos y sigue siendo, no soluciona nada el problema actual. Más allá de dar un pequeño empujoncito para tener más daño, no te ayuda a acelerar la estrategia porque este aliado también es combo. Es un poquito más versátil que el Ayu normal porque puede volver del cementerio. Aparte podéis combiarlo ahí con algo que lo destruye y cosas. Pero por ahora no te da velocidad, solo te da un poquito más de versatilidad y opciones. Ya veremos cómo queda el mazo futuro y con esto termino el video. Nos vemos en el próximo.